Si tienes tinnitus, es decir, si escuchas un pitido zumbido constante en el oído, hay algo importante que debes saber. Hay ciertos factores que pueden hacer que ese sonido se vuelva más intenso, sin que te des cuenta. Y lo más curioso es que muchas personas los repiten todos los días, pensando que no tienen relación con lo que están sintiendo. En este video vamos a ver 5 cosas que pueden empeorar la percepción del tinnitus, no desde un punto de vista médico, sino desde lo que muchas personas experimentan en su día a día. Porque entender esto puede ayudarte a ver el problema desde otra perspectiva. El tinnitus, también conocido como acúfenos, no siempre depende únicamente del oído. En muchos casos, tiene mucho que ver con cómo el cerebro interpreta ese sonido. Y eso significa que hay ciertos hábitos o situaciones que pueden hacer que ese pitido se vuelva más presente, más molesto o más difícil de ignorar. Antes de seguir, si este tema te interesa y quieres entender mejor todo lo relacionado con el tinnitus, puedes suscribirte al canal. Aquí vamos a ir subiendo contenido claro, directo y fácil de entender sobre este tema. La primera de ellas es el silencio absoluto. Puede parecer contradictorio, pero estar en un entorno completamente silencioso suele hacer que el tinnitus se perciba con más intensidad. Cuando no hay ningún sonido alrededor, el cerebro no tiene nada más en lo que centrarse, y automáticamente el pitido pasa a primer plano. Por eso muchas personas notan que el tinnitus empeora por la noche. Cuando todo está en silencio, la mente está menos distraída. No es necesariamente que el sonido sea más fuerte, sino que lo percibes más. Además, el silencio prolongado puede hacer que te vuelvas más consciente de cualquier pequeña variación en ese sonido. Es decir, no solo lo escuchas más, sino que empiezas a analizarlo, a fijarte en si cambia, si sube o baja, y eso hace que gane todavía más protagonismo. La segunda cosa que puede empeorar el tinnitus es el estrés. El estrés no solo afecta a cómo te sientes emocionalmente, sino también a cómo tu cerebro procesa la información. Cuando estás en un estado de tensión o ansiedad, tu nivel de alerta aumenta. Y eso hace que prestes más atención a cualquier estímulo interno, incluido ese pitido en el oído. Es como si el cerebro estuviera en modo vigilancia constante. Y en ese estado, cualquier sonido interno puede parecer más intenso o más molesto de lo que realmente es. Incluso en momentos de estrés leve, tu cuerpo puede estar más activado de lo normal, y eso hace que la percepción del tinnitus cambie sin que haya una causa evidente en el oído en sí. La tercera es la falta de descanso. Dormir mal o no dormir lo suficiente puede hacer que todo se perciba de forma más intensa, incluido el tinnitus. Cuando estás cansado, tu capacidad para gestionar estímulos disminuye. Te cuesta más concentrarte, más relajarte, y también más ignorar ese sonido constante. Por eso muchas personas sienten que el tinnitus empeora en épocas en las que duermen peor. No porque haya cambiado el sonido, sino porque ha cambiado tu estado mental y físico. Además, el cansancio puede hacer que tengas menos paciencia y más sensibilidad a cualquier molestia, por pequeña que sea. Y eso incluye el pitido en el oído. La cuarta cosa es el uso excesivo de auriculares o la exposición constante a sonidos intensos. Hoy en día es muy común pasar muchas horas con auriculares, escuchando música, vídeos o cualquier tipo de contenido. Y aunque no siempre se percibe como algo negativo, la exposición prolongada a ciertos niveles de sonido puede afectar a cómo percibes el oído. No se trata de decir que esto cause directamente el tinnitus en todos los casos, sino de entender que el entorno sonoro influye en cómo lo experimentas. Además, cuando el oído está constantemente estimulado, puede volverse más sensible en determinados momentos, y eso puede hacer que el tinnitus destaque más cuando desaparece ese estímulo. La quinta, y probablemente una de las más importantes, es la obsesión constante con el sonido. Cuanto más piensas en el tinnitus, más presente se vuelve. Es un proceso casi automático. El cerebro interpreta que ese sonido es importante porque le estás prestando atención constantemente, y como resultado, lo mantiene en primer plano. Esto no significa que puedas simplemente dejar de pensar en ello de un momento a otro, pero sí ayuda a entender cómo funciona este mecanismo. Porque muchas veces, sin darte cuenta, estás alimentando ese ciclo. Piensas en el pitido, te preocupa, vuelves a pensar en él, y así una y otra vez. Y eso hace que parezca más fuerte de lo que realmente es. Si te está pasando esto, puedes dejar en comentarios cómo es tu caso. Leer otras experiencias también ayuda a entender que no estás solo en esto. Muchas personas describen que, en cuanto empiezan a buscar información constantemente o a comprobar si el sonido sigue ahí, la sensación aumenta. No porque haya cambiado físicamente, sino porque la atención está completamente centrada en ello. Es importante recordar que cada persona vive el tinnitus de una manera diferente.
No todos los casos son iguales, ni todos los factores afectan de la misma forma. Aquí estamos hablando de situaciones comunes que muchas personas experimentan, pero esto no sustituye en ningún caso la valoración de un profesional. Si el tinnitus es persistente o te preocupa, lo más recomendable es consultar con un especialista. Entender qué cosas pueden influir en cómo percibes ese sonido es un primer paso importante. No porque vayas a eliminarlo de inmediato, sino porque puedes empezar a verlo desde otra perspectiva. A veces, pequeños cambios en el entorno o en la forma de afrontar la situación pueden hacer que el tinnitus deje de tener tanto protagonismo en tu día a día. No es un proceso inmediato, ni ocurre de un día para otro, pero muchas personas experimentan una evolución en cómo lo perciben con el paso del tiempo. Y eso es algo importante a tener en cuenta, porque al principio todo puede parecer muy intenso, pero no siempre se mantiene así. Con el paso del tiempo, hay personas que incluso se sorprenden al darse cuenta de que han pasado momentos sin prestar atención al sonido, algo que al principio parecía imposible. Y ese tipo de cambios, aunque sean pequeños, marcan una gran diferencia en cómo se vive el tinnitus en el día a día. Porque el tinnitus no solo es el sonido, sino cómo lo vives. Y eso, con el tiempo, puede cambiar más de lo que parece.